estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo inmensamente. Qué bendición es estar nuevamente delante de ustedes, aunque sea de manera virtual. Agradecemos a Dios por otorgarnos un día más de vida y por la oportunidad de estar en una escuela dominical más. La lección de hoy se titula Solo conocemos en parte, como pueden ver en pantalla. Vamos a estudiar el versículo que pueden ver ahora mismo, que se lee así. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Eclesiastés 9:4. Abarcaremos esta lección para comprender la lucha entre las evidentes desigualdades de la vida y la fe en que Dios es un ser bueno y justo. Nuestros pasajes de estudio se encuentran, como en las lecciones anteriores, en el libro de Eclesiastés. Primeramente en el capítulo 8, versículos del 9 al 15, y en el capítulo 9, versículos del 2 al 6. Pero antes de empezar, vamos a orar y así darle espacio al Espíritu Santo para que nos guíe en este tiempo. Amado Padre Celestial, te agradecemos infinitamente, Padre Precioso, por este día más de vida, por esta mañana que nos permites pasar junto a ti, por la oportunidad que nos das de crecer en tu palabra y en tu conocimiento, Padre. Te pedimos que por favor abras nuestros oídos, abras nuestros corazones a tu palabra y a lo que tú nos quieres decir. Que sea tu Espíritu Santo quien guíe este momento, Padre. Te amamos, te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a dirigirnos a la palabra, específicamente en el capítulo 8 de Eclesiastés, versículos 9 al 15, en donde el predicador nos da más consejos para la vida debajo del sol. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días no se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Al leer el libro de Eclesiastés, se tiende a hacerlo de manera crítica, incluso a cuestionar afirmaciones del escritor, quien es considerado como un modelo de sabiduría humana, pero la realidad es que nos inspira confianza el hecho de estudiar sentimientos, ideas y reacciones que son comunes en todo ser humano. Personalmente creo que todos hemos escuchado a alguien decir la vida no es color rosa o la vida no es tan linda como parece. Si preguntáramos qué quiere decir esa expresión bastante común, seguramente la mayoría de personas dirían que se debe al sufrimiento, el dolor, a los tiempos de estrés, cansancio o insatisfacción que se pueden llegar a vivir. Y en efecto, no se puede negar que todos nosotros como humanos en algún punto de nuestra vida, no importando la época, educación o estatus social, hemos experimentado o atravesado sentimientos muy reales que se pueden definir como dolorosos, tristes y que producen inseguridad. Sin embargo, uno de los problemas que todos tenemos al momento de intentar comprender estas situaciones causantes del dolor y entre otras emociones que surgen a lo largo de la vida es la limitada capacidad para juzgar las mismas, ya sean experiencias propias o de otras personas. No siempre vemos las consecuencias de nuestras acciones de manera inmediata o perfectamente visible, porque la ley causa y efecto no funciona de manera automática o constante. No obstante, este no fue un problema para el escritor de Eclesiastés, ya que por el tiempo que podamos imaginar, el hombre en general ha enfrentado la misma situación y ha experimentado la misma lucha. El rey David, padre de Salomón, como todos sabemos, en el Salmo 37, versículos 1 y 7, hace evidente esta enorme tensión vivida. Él escribe: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. A pesar de esto, nuestra mente se encuentra en una constante demanda por justicia, y cuando vemos sufrir a la persona justa y prosperar al malvado,
junto al hecho de que no concebimos respuestas que justifiquen esta realidad, nuestro espíritu sufre y muchas veces se revela o se inquieta. Es por esto que necesitamos poner nuestra vista en el obrar de Dios, o en otras palabras, basándonos en una perspectiva mucho más amplia a la del mero observador ingenuo, no preparado para discernir la realidad desde la verdadera palabra del Señor. Por esta razón, esta lección se titula Solo conocemos en parte, también haciendo referencia a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto en su capítulo 13, versículo 12, que dice así: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Ahora conozco en parte, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. A esto nos referimos cuando hablamos de lo limitado que es nuestro conocimiento, y por la misma razón nos arriesgamos a hacer conclusiones sin tomar en cuenta todo el consejo disponible que Dios nos ha dado en las Escrituras. El primer punto que vamos a tocar es que la desigualdad no siempre significa falta de justicia. Y vamos a encontrarnos siempre en Eclesiastés capítulo 8, versículos del 9 al 11. Estos versículos pueden parecer difíciles de interpretar porque al menos temporal y parcialmente la injusticia y desigualdad quedan sin su merecida retribución, pero necesitamos considerar varios aspectos al estudiar este pasaje, como la desigualdad y falta de oportunidades. A primera vista, toda desigualdad social puede implicar una injusticia. Pese a esto, es necesario distinguir entre la desigualdad y el trato desigual. La desigualdad puede ser causada por distintos factores, siendo incluso uno de ellos el accionar de la misma persona que experimenta la desigualdad. Por ejemplo, si una persona es perezosa o haragana y no quiere trabajar, se está provocando la desigualdad económica, pues obviamente no tendrá los mismos recursos que las personas que sí trabajan. Esto podemos relacionarlo con lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses 3:10, versículo que la mayoría conocemos: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Pero al trato desigual también podemos llamarlo discriminatorio o injusto. Esto es causado por alguien ajeno a la persona que lo sufre como una institución o ley. Por ejemplo, creo que la mayor parte de nosotros alguna vez hemos aplicado para un trabajo. Entonces imaginemos que por nuestra raza, apariencia física o color de piel, se nos deja afuera de la posibilidad de obtener el trabajo, dando paso a una persona menos calificada. En pocas palabras, no toda desigualdad es causada por un trato desigual, pero el trato desigual siempre produce desigualdad. La injusticia existente, individual o social, no les permite a las personas tener una vida digna. Con solo observar algunos ejemplos a nuestro alrededor, notamos que también hay desigualdad en oportunidades educativas. La segunda parte del primer punto que estamos tocando. Alrededor del mundo hay países desarrollados, en vías de desarrollo o subdesarrollados, y quienes no adquieren las competencias o conocimientos necesarios para funcionar en la sociedad aumentan sus probabilidades de marginación social y económica. Con esto sabemos que existe desigualdad racial. En muchos países y en determinados contextos, pertenecer a cierto grupo racial implica menores oportunidades educativas
laborales y de acceso a beneficios sociales. También encontramos la desigualdad de género, porque es también conocido que pertenecer al sexo femenino implica tener menos oportunidades educativas, laborales y menores salarios. La ONU reporta una diferencia salarial promedio mundial del 16% menos para las mujeres. Con relación a esto, la palabra de Dios incluye advertencias muy estrictas para quienes, por ejemplo, abusan de los trabajadores y los pobres de la tierra. En Malaquías capítulo 3, versículo 5, en la versión La Biblia de las Américas dice: y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. También en Jeremías 22:13, en la misma versión leemos: ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Amós fue uno de los profetas más enfáticos en la lucha de la desigualdad causada por los abusos de los ricos. Inspirado por el Señor dijo: escuchen esto, ustedes que roban al Padre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o por un par de sandalias convierten en esclavos a los hombres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel: nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Esto lo encontramos en Amós, capítulo 8, versículos del 4 al 7. También podemos relacionar la desigualdad con la cultura. Aquí pueden ver los versículos que estaba leyendo, como podemos ver, Jeremías 22:13 y Amós capítulo 8, versículos 4 y 7. Ahora sí, la desigualdad y cultura. En muchos países hay presentes hábitos culturales que condicionan seriamente todo tipo de desarrollo y que generan grandes desigualdades. Es muy notable que hay países y sus respectivas culturas que se caracterizan por la eficacia, la creatividad, el esfuerzo e incluso la puntualidad. Cuando estos aspectos culturales se ignoran o pasan por alto, las desigualdades ocurren. Es fundamental que reconozcamos que toda cultura es afectada por el pecado en el corazón de quienes la componen y la desarrollan a lo largo de la historia de la humanidad. En consecuencia, hallamos en la Biblia serias advertencias para que todo elemento cultural negativo sea transformado por la eficacia de la gracia de Dios. Algunos ejemplos los hallamos en Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. También en Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 8, podemos leer: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y es aún más rotunda esta declaración del apóstol Pablo nuevamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 10 a 12, que ya habíamos mencionado anteriormente. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora bien, es justo preguntarnos, ¿existe un propósito para la vida del hombre? Continuando con el siguiente punto, mis estimados hermanos, nos toca. La desigualdad nunca significa falta de propósito. Y nos damos cuenta que en la Biblia aquí se menciona aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Y nos damos cuenta que lo que el predicador quiere dar a entender aquí a las personas que en nuestro caso estamos leyendo la palabra de Dios, es que la esperanza siempre va a estar presente en aquellos que aún tienen vida. Es decir, mientras tengamos vida, vamos a tener la esperanza para encontrar ese propósito, a pesar de las desigualdades, que es lo que estamos aplicando particularmente en este punto. Y con ello también podemos comprender algo importante, y es que Dios estableció su propósito, que la imagen que nuestro Señor compartió con el ser humano en la creación sea restaurada. Y esto es en cada una de sus criaturas, ¿verdad? No solamente se aplica a un país en específico o a una raza en específico, por supuesto que no. Es para todos aquellos que acepten a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, que pueden encontrar ese propósito, pero la imagen que nuestro Señor nos ha regalado, su imagen, es para todos, es para toda su creación. Ahora bien, puede surgir una pregunta ¿qué implica la restauración para volver al propósito de Dios? Sí, algo que ya sabemos es que el pecado nos ha alejado de el propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y como en este caso nos estamos enfocando más que todo en la desigualdad, bueno, también puede ser que eso sea un factor que influencie eso. Y por lo cual, si hablamos de restauración en cuanto al propósito de Dios que tiene para nosotros, bueno, vamos a tratar algunos puntos importantes acerca de esa misma restauración. Por ejemplo, vamos a comenzar con una restauración espiritual. En primer lugar, Dios puede completar lo que Él originalmente planeó. De eso no tenemos ninguna duda, de la soberanía, la potestad, la investidura que el Señor tiene por sobre todas las cosas es permanente y es para siempre. De ahí no hay quite, podríamos decir. Y esto de que el Señor completa lo que originalmente planeó, es de acuerdo a la elección, se aplica a todos los descendientes de Adán, para que reprodujera la imagen que aquel primer hombre fue creado, es decir, Adán, y esto evidentemente lo encontramos en Génesis. Y para complementar esto, la lección también nos explica que el hombre es un ser humano incompleto y que necesita aprender y madurar, por eso vive en una permanente tensión, ¿sí? Es decir, el hombre ha recibido la influencia desintegradora del pecado, pero a su vez también ha recibido la obra y el ministerio integrador de Jesucristo. Démonos cuenta lo importante que es esto, y lo voy a repetir porque hay que enfatizarlo. El hombre ha recibido la influencia desintegradora del pecado, es decir, el pecado, podríamos comentarlo de otra forma, fragmenta, separa lo que Dios ha creado. Sin embargo, también ha recibido la obra y el ministerio integrador de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, a través de nuestro Señor Jesucristo, todas esas piezas que en algún momento tal vez se separaron, se quebraron, se rompieron, por ponerlo de una forma, ahora son unidas. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la restauración espiritual. No tenemos ninguna duda de que el pecado destruye, ¿sí? Tergiversa tanto lo que nos concierne a nosotros, ¿verdad? Personalmente, pues a cada quien le afectará de manera distinta, sino que en términos muy generales ataca también la palabra de nuestro Señor. Y lo podemos ver en estos tiempos modernos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo esto, la restauración espiritual que nos concierne a nosotros es integrada, unificada
por nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta que tan importante es esto. Ahora bien, hablamos también de una restauración de propósito. Y es que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor restaura ese mismo propósito. Démonos cuenta también que obviamente para esto es necesario que recibamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sí, lo recibimos de corazón y también debemos hacerlo por fe. La fe sabemos que es algo esencial, fundamental en la vida de cada hijo de Dios. Ahora, hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios restaura su propósito original en todos aquellos que por fe lo reciben de corazón. Y una forma que puede ser vista de manera evidente, el hecho de que nuestro Señor ha restaurado su propósito en nuestros corazones por la fe, es sirviéndole en cada área de nuestra vida. O lo que también la Biblia menciona, que podemos decir lo mismo, es amar a Dios y a nuestro prójimo con corazón sincero. Y eso lo encontramos en Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 33. ¿Y por qué menciona esto? ¿Por qué es tan importante? Porque la lección lo que nos da a entender aquí es que el propósito más elevado al que nosotros podemos optar es honrar a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Y evidentemente lo podemos hacer de una forma directa para con Él, pero de igual forma con aquellos que nos rodean, con nuestros prójimos. Y esto no se limita a ninguna área de nuestras vidas, ¿verdad? No se limita a los domingos en la iglesia, sino que en los lunes del trabajo, en cualquier lugar en el que nos encontremos, en el que nos manejemos, en el que estemos nosotros, ¿verdad? Tenemos en cierta manera la obligación de honrar a nuestro Señor Jesús en todo lugar donde nos encontremos. Además, cuando volvemos al propósito original de Dios, su imagen también comienza a ser restaurada dentro de nosotros. Y toda desigualdad, que es el tema principal de esta lección, pasa a ocupar un segundo plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no dejamos de procurar la mejora individual o familiar, ¿sí? Es algo que en primera instancia suena lógico, ¿verdad? Pero definitivamente también debemos velar por el bienestar social de aquellas personas que nos rodean, ya sea que tal vez tengamos un trato más directo con ellos o no. Procurar hacer el bien, procurar servirle al Señor de cualquier forma en la que nos sea posible, ya sea la persona que está a la par nuestra, nuestro vecino, por así decirlo, o alguien que tal vez ni siquiera sepamos su nombre. Es servir al Señor en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ese es el objeto que se encuentra de manera intrínseca en el Evangelio. Ahora vivimos en un propósito más elevado, honrar a nuestro Señor. Esto es para que esas desigualdades que pueden presentarse en nuestra vida pasen a segundo plano, bajen en cierta forma, tal vez no les demos tanta importancia. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es servir a nuestro Señor, honrarle. Y también podemos considerar que al hacerse real este propósito, vemos cómo las desigualdades en Cristo, podemos decir, desaparecen. Y esto es algo que encontramos en Gálatas 3, versículo 28. Las desigualdades en Cristo desaparecen. Pues en Él ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La Escritura aquí nos coloca en un plano de igualdad. Somos iguales ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Nadie es más ni menos que otra persona, así de sencillo. Esta es una de las primeras evidencias de que nuestra relación con Dios y su propósito para nosotros es ser restaurados. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la desigualdad nunca significa falta de recompensa. Y tal vez pueda ser un poco difícil de escucharlo, ¿verdad? Porque vemos muchas cosas que suceden en estos tiempos modernos, cosas que parecen carecer de sentido, de lógica. Pero volvamos al propósito original de nuestro Señor, ¿sí? Su imagen comienza a ser restaurada en nosotros y toda desigualdad pasa a ocupar un segundo plano, pasa
hacerse a un lado cuando nuestra perspectiva, nuestro objetivo o nuestro enfoque es nuestro Señor aquí enfrente. No dejamos tampoco de procurar, como bien dijimos, por las personas que nos rodean. Eso también es muy cierto, ¿sí? Por lo que comentamos anteriormente. Pero ahora, este punto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 12 al 13. Y es que el escritor bíblico en este caso expresó su lucha de fe. Estos versículos revelan un problema común para muchas personas desde el principio de la historia. Y es que a veces uno piensa, ¿verdad?, que al ver tantas injusticias en el mundo, es inevitable en cierta forma pensar que el Señor tal vez no ha ejercido su justicia en esas personas o en algunas circunstancias. Y eso no es cierto, definitivamente que no. Nuestro Señor nunca deja sin castigo al hombre impío y sin recompensa al justo. Sí, también obviamente recordemos que el tiempo de respuesta de nuestro Señor, o el tiempo en que Él obra o actúa, jamás va a ser el nuestro. Y en eso también podemos hallar un poco más de paz. También enfoquémonos en que el primer inciso que vemos acá en la presentación, y es el castigo del hombre injusto. El predicador, en este caso, hizo más evidente su desesperación al decir: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. ¿Y a qué se refiere con esto? Que aquí el escritor reveló la inquietud espiritual de todos aquellos cuya fe no les da una visión más allá del sepulcro, pero cuya misma naturaleza clama por tal fe. Esto lo menciona la lección. ¿Y debido a qué es esto? La principal razón es la siguiente: el castigo por el pecado parece tan demorado, ¿verdad? Por lo tanto, tan improbable que ocurra que los inicuos continúen pecando. Obviamente, repito palabras de la lección que son de gran importancia. Pero si en algo debemos estar muy, muy seguros, es que mucha de la ganancia del hombre injusto es temporal y aparente. La abundancia de bienes materiales no necesariamente hace feliz al ser humano. Si fuera así, creo que la palabra sería muy, muy, muy clara al establecer que entre más bienes sería más el gozo que hallamos. Pero definitivamente y de manera inequívoca no es así. El tener más bienes no significa más felicidad, más gozo, de ninguna u otra forma. Y en ocasiones es muy difícil, ¿verdad? Porque vemos cosas que suceden en el mundo. Tal vez suceden a la par nuestra, por así decirlo, personas con las que nos relacionamos estrechamente, pero al final de cuentas, eso, en pocas palabras, no importa, ¿sí? No importa qué tanto o qué tan poco tengamos, lo importante es que nuestro interior, ¿verdad?, se sienta renovado de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Encontremos paz y gozo en el Espíritu Santo y en la realización de su obra. En eso debemos ser ricos. Ricos en el Espíritu, ricos en las bendiciones que el Señor nos da de manera inmerecida para cada uno de nosotros. Y para terminar en este punto, en el castigo del hombre injusto, nuevamente recalcamos: la justicia, el castigo, pues no nos corresponde a nosotros, le corresponde a nuestro Señor Jesús, quien responde en el tiempo perfecto. Vemos aquí abajo la recompensa del hombre justo, que es el siguiente inciso. Y leemos Eclesiastés 8, versículo 12, que nos menciona que la recompensa es simplemente les irá bien, por así decirlo, o sea, resumiéndolo de una forma un poco más concisa. Pero ya leyéndolo en todo su esplendor, nos dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que le temen ante su presencia, y que no les irá bien al impío. Mire, serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Algo sumamente importante, mis estimados hermanos,
Y algo que la lección nos menciona que me pareció importante recalcar es que en la Escritura existen más de 3.500 promesas. Algunas tal vez se describen de manera más simple, pero igual nos ayudan a ampliar o nos ayudan a describir lo que el Señor nos quiere dar a entender, ¿verdad? O sea, en el caso de lo que leímos ahorita, es que lo importante es tener la presencia de nuestro Señor, ¿sí? Temer al Señor, tener ese respeto hacia lo que Él representa, hacia lo que Él es por naturaleza. Luego continuamos con la lección. Y otra promesa que también nos menciona la Escritura se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Nos dice, promesa de bendición, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Además de esto, la Biblia también nos menciona muchas promesas más, como dijimos. Algunas son más simples, ¿verdad? En su redacción o en el mensaje que quieren dar a entender, porque son un poco más directas, tal vez. Por ejemplo, voy a mencionar algunas que la lección nos ha ayudado a conocer un poco más. Que nuestro Señor nos promete descanso. Mateo 11:28. Provisión. Malaquías 3:10. Un futuro seguro. Eso lo encontramos en Salmo 23, del 1 al 6. También que las promesas más importantes es que Jesucristo, su Hijo, que Jesucristo es el Hijo de nuestro Señor que se encuentra en los cielos. Esto se encuentra en Jeremías 33, del 14 al 16. La salvación del pecado. Romanos 6, versículo 7. Su paz. Juan 16, 33. Y vida eterna. Santiago 1, 12 y 1 de Juan 5, con 11. Obviamente, estas son algunas de las infinitas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y podemos decir que en cuanto a la redacción o tal vez el mensaje que quiere dar a entender la palabra del Señor, algunas son más concisas o van directo al punto, ¿verdad? Otras también son un poco más elaboradas, etcétera, por así decirlo. Pero a final de cuentas, lo que importa es el temor que nosotros tenemos hacia el Señor, es decir, ese respeto por quien Él es naturalmente. Y todo esto, todas estas bendiciones, todas estas promesas, lo promete Dios a quienes lo agradan con corazón humilde y sincero. No podemos pretender hacer buenas dádivas, por así decirlo, únicamente y solo con el objetivo de obtener las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. No podemos alcanzar nada por nuestras obras, definitivamente. Las obras son la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Sí, son un resultado del cambio que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Nuestras acciones no suponen ninguna ganancia en cuanto a nuestra salvación, de ninguna forma. Además, la fe y la obediencia son los únicos requisitos para que en esta vida comencemos también a recibir la recompensa prometida por Dios. Y como dijimos al principio, este punto es que nos irá bien. Así es. ¿Es difícil? Sí, en ocasiones así será. Parecerá ser injusto. Habrán desigualdades, algunas más evidentes que otras también. Pero a veces suena un poco más fácil decir, enfocémonos en nuestro Señor, porque Él sabe lo que es mejor, sabe lo que es bueno, agradable y perfecto. Y eso es cierto. Definitivamente no debemos contradecir eso. Durante estas circunstancias hay que buscar a nuestro Señor. Como dijimos, nada de lo que hagamos nos va a hacer más merecedores de la gracia, la misericordia y las bendiciones o las promesas que Él tiene para nosotros. Estas nos son dadas, si bien porque tenemos un corazón obediente y humilde y sincero hacia nuestro Señor, y nuestra fe está en Él, de igual forma no las merecemos. No merecemos nada de lo que nuestro Señor nos ha dado. Sin embargo, Él es tan bueno, tan amoroso, tan perfecto, que continúa dándonos de su mano para cada uno de nosotros. Con esto llegamos a nuestra conclusión, que es la siguiente. La fe en Dios y el cumplimiento de su palabra son nuestra infalible guía en esta vida, aun cuando exista una lucha entre la mentalidad o filosofía terrenal.
Y en esta parte quiero recalcar algo muy importante. El mundo, las personas de este mundo o que deciden seguir al mundo, eh, en algunas ocasiones nos parecerán bastante persuasivas en cuanto a seguir esto o lo otro, cualquier cosa, pero ni no seguir a nuestro Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro Señor, aprender de su palabra, entender que nuestra fe está en un Dios justo, compasivo y que da muchas, pero muchas oportunidades para que nosotros nos arrepintamos de nuestro estilo de vida, tomemos nuestra vida y la entregamos ante Él para que le sea útil en su obra, para que Él perfeccione su obra en nosotros, restaure nuestro propósito, el propósito que tiene para cada uno, y cada día nos ayuda a ser más como Él quiere que seamos, no como nosotros queremos ser. Algo sumamente importante. Y quiero terminar con una frase que es dicha por Charles Spurgeon, que nos dice: una vida de santidad es en sí misma un poder maravilloso y compensará muchas deficiencias. Es de hecho el mejor sermón que un hombre puede dar a conocer. ¿Qué más podemos entender de esto, verdad? Seguir buscando a nuestro Señor, empaparnos de su palabra, de su presencia, permitir que el Espíritu Santo more permanentemente en nuestros corazones. Y no importan las desigualdades, las injusticias o qué tan próspera pueden ser las personas que no buscan al Señor. Sí, nosotros no debemos buscar riquezas aquí en la tierra, sino allá arriba. También debemos buscar ser ricos en el Espíritu Santo, en el gozo, en la felicidad que solamente Él puede dar, porque eso es lo que va a perdurar al final de cuentas. Todo esto pasará, pero es nuestro Señor quien va a permanecer por los siglos de los siglos. Así que damos gracias a Dios por esta lección. Por favor, oremos juntos en este momento para concluir esta lección. Acompáñenme. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, entramos en tu presencia con un corazón agradecido, con un corazón abierto y dispuesto a que tú lo cambies, que tú tomes lo que te sirva, Señor, y aquello que no es útil para tu obra, para los planes que tienes para nosotros, por favor, deshazte de ello. Si hay algo que debe ser cambiado, que así sea, Señor Jesús. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seas tú que nos llene de tu Espíritu cada día más, que nos guíe en todas las circunstancias que estemos atravesando, independientemente de cuáles sean, de salud, trabajo, en el aspecto financiero. No importa, Padre bendito, que seas tú nuestro enfoque, a pesar de que tal vez no involucre directamente a la iglesia o el ministerio. Sin embargo, comprendemos que cada área de nuestras vidas estás tú. Y si estás tú, debemos buscar honrarte con un corazón agradecido, humilde y sincero. Te amamos, Padre Celestial, y decidimos enfocarnos en ti, en lo que tú eres por naturaleza. Gracias, mi Señor Jesús. Oro por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en esos hogares. Cuídales, guárdales, bendíceles, suple sus necesidades, Señor. Los entregamos en tu presencia. Muchas gracias por sus vidas. Amén. Nos vemos en la próxima lección, mis estimados hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo, cuidando y guiando sus vidas en todo momento. Y les guarde especialmente de este virus. Un fuerte abrazo. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos
aquí reunidos, adorándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, vida abundante, exaltamos al Señor en vida abundante, queremos darle adoración en vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor en vida abundante, queremos darle adoración.